Buenas tardes a todos. Los invito a tomar asiento para dar comienzo a la jornada de celebración. Antes que nada queremos darles la bienvenida una vez más a la Cámara de Industrias del Uruguay. Conmemoramos hoy un nuevo Día de las Industrias y el 123 aniversario de fundación de nuestra institución. Agradecemos a ustedes por su presencia, en especial a todas las autoridades de gobierno que nos acompañan, a la vicepresidente Beatriz Argimón, al subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, que va a estar acompañando a nuestro presidente Alfredo Antía hoy en este atril. Y bueno, a todos los que hoy se acercaron hasta nuestra institución para celebrar este día tan especial. Antes de dar paso a los oradores del día, voy a tomar unos minutos para compartir con ustedes un mensaje enviado por el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, quien no pudo estar presente el día de hoy. Ante la imposibilidad de acompañarlos de forma presencial por encontrarme retornando de una misión oficial en el exterior del país, no quería dejar pasar la oportunidad de enviarles un cordial saludo y mi reconocimiento en este día tan importante para la industria local. 123 años se dicen rápido, pero son el reflejo de una trayectoria gremial que está en los cimientos de la historia productiva del país. La existencia de más de un siglo de la Cámara de Industrias del Uruguay ha dejado un legado que mantiene plena vigencia en el desarrollo de un sector que aportó, aporta y continuará sumando de forma cotidiana al desarrollo económico y social del Uruguay. Una prueba más que elocuente de ello es el rol que la industria nacional jugó durante la pandemia de COVID-19 y la emergencia sanitaria a la que se enfrentó el país. La rápida respuesta a las necesidades surgidas por los cierres de fronteras, la escasez internacional de productos esenciales o de insumos clave para el cuidado sanitario de la población fue clave para que el país no enfrentara situaciones incluso más adversas de las que tuvo que vivir. Además, fue también el sector industrial uno de los que más rápidamente inició la recuperación económica tras el impacto inicial de la emergencia sanitaria. Los datos de septiembre muestran que el volumen físico industrial fue en el mes 12,2% superior al de un año atrás y que la variación anual de 12 meses móviles es positiva y creciente desde mayo de este año. Hoy podemos decir con satisfacción que el sector ya está en niveles superiores a los anteriores al inicio de la pandemia, demostrando su pujanza con nuevas inversiones y creando empleos. Pero vivimos tiempos disruptivos y de incertidumbre que desafían a la industria a afrontar situaciones muchas veces imprevisibles. Es por eso que creemos que la constante apuesta a la innovación, a la apertura de mercados, a la incorporación de tecnología, a la eficiencia energética y a la promoción de la economía circular, armonizando con el medio ambiente y agregando valor, es el rumbo que permitirá al sector industrial afrontar los desafíos que impone la nueva coyuntura global. Ese es el camino que debemos seguir transitando juntos. Hacia allí están enfocadas las políticas y los esfuerzos del gobierno. Y sepan que seguirán contando con el apoyo de nuestra parte para continuar bregando por un crecimiento sostenible y generador de riqueza para toda la sociedad. Feliz Día de la Industria. Ahora sí, doy paso al presidente de la Cámara de Industrias, el doctor Alfredo Antía. Señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, muy buenos días. Señor Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, muchas gracias por estar acá. Señores ministros, señor Ministro Interino de Industria, don Walter Berry, autoridades nacionales, colegas, expresidentes de esta casa que nos acompañan hoy, queridos amigos todos. Muchas gracias realmente por estar aquí. Las circunstancias de la vida me ponen
frente al micrófono. Me toca ser hoy el presidente de los industriales uruguayos y bueno, vamos a tratar de transmitir algunas ideas y algunas cosas que venimos viviendo y que venimos planteando y que son nuestros desvelos y nuestra intención de, como dice el lema allí, contribuir a ser el motor del desarrollo que el país necesita, que el país reclama. En primer lugar, y antes de continuar, una referencia. En los últimos tiempos hemos perdido a 3 expresidentes de esta casa, Néstor Cosentino, Gualberto Rocco y Pedro Nicolás Baridón. Las instituciones las construyen los hombres. Quienes nos precedieron en estos puestos, también nuestros funcionarios. Quisiera mencionar particularmente la pérdida de 2 funcionarios de esta casa, del señor Hugo Luna, operario de mantenimiento de este edificio, y Cecilia de León, una entrañable funcionaria que estaba encargada del componente nacional de la inversión. Se fue muy joven de este mundo. Dicho esto, bueno, celebrar el momento que estamos viviendo. Realmente cuando uno empieza a encontrarse con estos actos y con personas que las veía apenas por la pantalla o en círculos muy reducidos, no hace más que sonreír. Estos días pasados estuvimos aquí al lado, en el centro del LATU, escuchando al presidente de la República, en un evento, claro, mucho más grande que este, y la sensación era de satisfacción. Venimos saliendo de un proceso que estaba cargado de incertidumbres, y esas incertidumbres pasaban por aspectos sustanciales, por la vida de las personas que amamos, por la vida de nosotros mismos, y en el caso también de las industrias, por la continuidad de los procesos, como se dijo en esta carta que acaba de leerse del ministro Paganini. Realmente pasamos por situaciones de tensión a la hora de saber si podíamos continuar con los procesos, con los suministros debidos y con nuestros recursos humanos, el capital que mueve a nuestras industrias. Y bueno, ¿qué voy a decir de la felicidad que nos provoca que justamente podamos reunirnos, podamos encontrarnos y podamos ver que al final aquello que se entendió como un problema sanitario y también un problema económico se hizo de un modo lúcido, de un modo inteligente, de un modo nacional, de un modo que encontró a los uruguayos casi que al 99.9, porque siempre hubo alguna voz discordante, unidos para salir de esta situación tan dramática que le tocó vivir al país. Esperemos, Dios quiera, sea así, esto se proyecta en el tiempo y los resultados continúen siendo los que hoy tenemos. Para irnos un poquito para atrás, y no los quiero aburrir demasiado, la industria fue largamente cascoteada. Fíjense ustedes, entre el año 2014 y 2019, la caída de la producción fue del 11%, y la caída luego, este año 2020, fue del 6%. Quiere decir que las circunstancias nos sorprenden en un momento en que debimos sobrevivir, digamos, haciendo mucha transformación al interior de las empresas, lo que nosotros llamamos esa competitividad endógena que nos permitiese sobrevivir, salir, defendernos de la situación. ¿Qué fue lo que pasó en este último tiempo? Bueno, la industria desde sus fortalezas rebotó, como se dijo en el informe que acabamos de escuchar, y felizmente podemos referenciar, comparando con el año 2019, un crecimiento del índice de volumen físico del 4.5%. Preferimos comparar los datos con el año 2019 porque los datos del 2020 ya sabemos que desdibujan la realidad. El empleo viene algo más rezagado en nuestro sector industrial y aún nos quedan por recuperar desde el 2019 7.400 puestos de trabajo, y allí es donde tenemos nosotros la expectativa de que en un ámbito de inversión, como lo estamos verificando, y de crecimiento y de apertura y de mercado, como lo vamos a señalar más adelante, existan posibilidades para el desarrollo de nuestra industria. No podemos hacer una reunión en esta casa sin hablar de algo que atraviesa a cada una de las 52 gremiales que integran esta casa. Esta es una casa, una gremial
que integra gremiales, es una gremial de cúpula. Y si uno tiene que decir cuál es el tema que preocupa, y la competitividad de las empresas es el primer asunto. Como decíamos recién, los asuntos adentro de las puertas nosotros los tratamos de resolver del mejor modo, en forma individual y como Cámara, ayudando a nuestros asociados a dar el paso tecnológico, a solucionar, digamos, a adquirir no solo la tecnología, sino cómo la revolución digital está ayudando a los procesos y a la mejora de la competitividad de las empresas, a la preparación de los funcionarios y de los cuadros dirigenciales de nuestras empresas, es parte del alma, del latir del corazón de esta casa, y lo seguiremos haciendo. Pero ¿qué pasa fuera de la puerta de nuestras casas? Y entonces ahí vemos cómo el contexto, cómo esa competitividad exógena, bueno, requiere de pasos que el Uruguay debe dar, que está dando ya algunos, pero que necesitamos se profundicen en el sentido que permitan oportunidades de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que permite el crecimiento a largo plazo y el cambio de vida para nuestra población. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, y esperamos entonces, en materia de combustibles, que efectivamente ese factor X realmente dé algún resultado en el mediano y en el corto plazo y nos ofrezca la posibilidad de tener combustibles más baratos. En materia energética, la buena noticia es que tenemos muy buena disponibilidad, pero por ahora estamos lejos de los precios de la región. Tenemos mucho para hacer y me voy a referir más adelante al tema de la productividad de la mano de obra y del costo y del valor que agrega a nuestra producción. Tenemos que revisar los costos logísticos. Vaya ahora con la crisis que estamos viviendo en el tema marítimo y de contenedores, pero también nosotros tenemos nuestros costos internos y la necesidad de fortalecer el sistema tanto portuario como aeroportuario y la conectividad aérea del país. Necesitamos mercados. Vamos a hablar algo más sobre ese punto. Y después necesitamos algunas otras cosas que parecen más difíciles de lograr, pero que están en la agenda y que de algún modo, como se han digamos, anclado en la realidad del país, debe provocarnos a todos como comunidad para tratar de solucionar el problema de la educación. 6 de cada 10 chicos en el Uruguay no terminan el liceo. Estos días pasados nos tocó participar en un comité de validación del Banco Mundial y cuando nos mostraron las cifras y vimos el quintil más bajo de la población de menor acceso, bueno, allí apenas el 10% termina el liceo. Y ojo, nacen muchos niños, nacen muchos orientales allí. Necesitamos trabajadores educados para el futuro. Por eso es que particularmente nos interesa. Hay otros desafíos que se están encarando, que son los desafíos macroeconómicos. No podemos dejar de señalarlos. La inflación. Bueno, venimos con una inflación persistente. Parece ser que es otra cosa que se ha instalado y que no logramos reducir. La inflación persistente daña los negocios. Está convocando rápidamente a la revisión de los salarios y de las rondas, porque, claro, si el poder del dinero se va achicando y además provoca incentivos a la baja del tipo de cambio, y nosotros ya sabemos de qué hablamos cuando perdemos competitividad por esa vía. Debemos corregir el déficit fiscal del país. Estamos esperanzados en que la nueva norma que estableció la Ley de Urgente Consideración, la regla fiscal, ordene las cuentas para cuando al país le vaya mejor, entonces se generen ahorros para los momentos más difíciles. Y vaya que hay hoy un paso que el país está dando, que es la aprobación de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social con el voto favorable del sector empresarial al proyecto de propuestas que se elevará al Ejecutivo para tratar de tapar ese agujero. No podemos negar la realidad, que vivimos más, que vivimos mejor y que necesitamos correr esos plazos. De lo contrario, el agujero será cada vez peor y el agujero o se paga con impuestos o se paga con déficit y ese déficit trae nuevas divisas y esas divisas
deprimen el tipo de cambio. Ambas cosas atentan contra la competitividad de la producción nacional. Claramente hay que tratar de mejorar el gasto en el país y el sueño de que en algún momento ese gasto eficiente devuelva servicios de calidad y, por qué no, a largo plazo, a mediano plazo, se los pedimos, una reducción de impuestos que alivie la mochila de la producción y de las familias uruguayas. De estos puntos que acabo de mencionar sobre el tema de competitividad, voy a profundizar en dos aspectos que están en la mesa de discusión permanente de esta casa. Uno es el tema mercados exteriores, y otro es el de relaciones laborales. Sobre mercados exteriores mucho se ha hablado del tema Mercosur, nuestro barrio. Nosotros entendemos que aquí el gobierno de la República tiene un enorme desafío en lograr el equilibrio de mantener lo que tiene, que no nos alcanza, mejorar lo que tiene, que no nos satisface, y abrir más mercados a la producción. En los 90, Uruguay exportaba al Mercosur más del 50% de su producción. Este año pasado apenas superó el 21%. El Mercosur tiene muchos deberes. Hay carencias en materia de convergencia regulatoria, de habilitaciones, de reconocimiento mutuo, todas restricciones no arancelarias que impiden el comercio. Hay que ver que, y permítame un pasaje al interior del país, nosotros también tenemos deberes internos regulatorios que nos debemos. Tenemos 20 registros bromatológicos en el país. Hay una decisión del Congreso de Intendentes del 2009 de corregir esto, y sabemos que la OPP en este momento está trabajando en un proyecto, una suerte de SUSIBE bromatológico. Pero lo cito porque estamos pidiendo y reclamando lo que el Mercosur no hace en materia de convergencia regulatoria, y nosotros, que somos un pañuelo, no logramos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Volviendo al Mercosur, y para citar algo que se ha discutido últimamente, el Mercosur no logró ponerse de acuerdo en si la cantidad de azúcares o sales o grasas saturadas en uno y otro lado de la frontera es este o es aquel. Es increíble, nuestras industrias alimenticias no han podido congeniar entonces una producción unánime que les permita trabajar en todos los mercados. Y lo que es peor es que la identificación de los productos también es distinta. En Uruguay se optó por un sistema de octógonos, Brasil puso una lupa, Argentina está discutiendo un proyecto de ley que no sé si ya tiene media sanción o sanción completa, y veremos cómo va a rotular esos productos. Esto es revelador de que el Mercosur tiene muchas cosas para hacer, que se necesita hacer mucho más, pero en el interín está el llamado del Uruguay, que es un llamado de este presidente de la República, pero es un llamado de los presidentes anteriores a buscar otros mercados. Y nosotros, como Cámara de Industrias, representativos de los sectores que más puedan favorecerse, pero también de los sectores que puedan tener más sensibilidades, estamos muy atentos a lo que está pasando y a lo que va a pasar en esta negociación que el país va a hacer con la República Popular China. Acá parecen juntarse dos frases que resumen el pragmatismo de la realidad. El presidente Lacalle Pou pasa citando esa frase de un canciller británico, creo que era del siglo XIX, referido a que los países no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y el líder de la construcción china moderna, Deng Xiaoping, dice: no importa el color del gato, sino que caza ratones. Parece ser que ambas frases resumen una realidad que es la que impone este tiempo que estamos viviendo. Claramente, China viene al Uruguay por una posición geopolítica y por un paso en una región, y ese paso lo da en un país que brinda esa certeza de la continuidad jurídica y política más allá de los cambios de gobierno. Viene, por cierto, por la potencialidad de la producción de alimentos del país. Nosotros entendemos que debe seguirse un camino hacia la complementariedad de los intereses ofensivos de China y de los intereses ofensivos de Uruguay, contemplando las sensibilidades de esta pequeña comarca que es la República Oriental del Uruguay. Si logramos
ese equilibrio, entonces podemos dar pasos importantes para el desarrollo futuro de la nación. Y en ese sentido, y para decirles de entre casa lo que hemos venido haciendo, vean ustedes, el presidente anuncia esto el día 7 de septiembre. El día 29 de septiembre esta casa anuncia la contratación del economista Andrés Reboledo y de la ingeniera Milén Camont, que están sentados, ¿dónde están? Por ahí, en aquella mesa, ciudadanos chilenos de primer nivel. El economista Reboledo fue el jefe de las negociaciones de Chile con China, con Australia, con Vietnam, con Malasia, con Filipinas, con la Alianza del Pacífico y con el TPP, con el Trans-Pacific Partnership. Fuimos a buscar no solo a un jugador que conoce de esto porque lo hizo, la experiencia, cómo le fue a Chile. Fuimos a buscar también a un amigo del Uruguay. Andrés Reboledo fue embajador en Montevideo, fue ministro antes de su país de Energía en Chile, y se hizo amigo del país, y nosotros encontramos ese valor, esa sabiduría y ese afecto por el Uruguay. Y entonces decidimos incorporarlo a nuestra casa. Esta semana, en esta misma sala, nosotros hicimos una suerte de focus group, donde realizamos análisis FODA, dividimos a nuestras gremiales, en aquellas que interpretamos podían verse más afectadas, aquellas que no sabíamos a primera vista si podía tener más intereses ofensivos o defensivos, y los que claramente pueden tener y van a tener desarrollo y crecimiento. Y allí empezamos en ese análisis a ver dónde están las potencialidades y dónde está esa curva del conocimiento que decíamos que nos aporta la experiencia chilena. Estamos trabajando en un informe que vamos a presentar al gobierno el mes que viene y que va a tener, ¿saben qué objetivo? Nuestro objetivo es, de esta casa, tener todos los soldados de pie. Sobre las relaciones laborales, que es un aspecto central para la competitividad del país, nosotros vamos a decir y vamos a repetir, hasta cansarnos, debemos construir un clima de confianza y de armonía con los trabajadores. Y debemos fijar salarios en virtud de la productividad, como dije antes, y del valor de lo que producimos. Nos interesa quedarnos con las imágenes que nos valorizan la relación entre los orientales. Nos interesa quedarnos con la imagen de ese presidente que aplaude al que viene, que es de otro color político, le pone la banda y lo abraza. Del presidente que va a saludar al presidente argentino y van del brazo a saludarlo. Nos queremos quedar con la imagen, el puente que construimos junto al gobierno y el PIT-CNT en el momento de mayor angustia, por allá por el mes de abril, mayo del 2020, el puente que llevó, digamos, a la octava ronda hasta este tiempo de hoy. Porque un puente no solamente es lo que fue, un puente es una estructura que une mitades, que une partes. Queremos quedarnos con esa imagen, no queremos quedarnos con la imagen de esas máquinas desbordadas, con alimentos que se pierden y que termina en un caso en la justicia penal. No queremos quedarnos con la imagen del barco que se separa del muelle y se va con aquella mercadería que esperábamos para ponerla en nuestros procesos productivos y que se va sin llevarse los contenedores llenos con la producción nacional. Queremos borrar esas imágenes de la memoria y convocamos así a que cada uno tenga sus convicciones, pero que por encima de las convicciones el llamado es a la responsabilidad para todos los actores. Sobre la fijación de salarios, siendo justos, que es lo que queremos, entendemos que debemos modernizar nuestro sistema de consejos de salarios. Parten del año 1943, fueron reformados en el año 2009. Estamos en el 2021, el mundo vuela y tenemos que acostumbrarnos a que algunas cosas debemos ponerlas en la agenda y con el espíritu y el color de la camiseta celeste tratar de solucionarlos de un modo integrador de la comunidad. Este sistema que tenemos es un sistema muy rígido,
Es un sistema que trata en forma igualitaria a los desiguales. Es ridículo que por integrar una rama, una firma de 5, 50 o 100 o 500 trabajadores deba pagar los mismos salarios y las mismas condiciones salariales. Está mal la representación en las mesas de negociación. Y lo digo y levanto la mano en representación de los empresarios. ¿Representamos nosotros a los empresarios del país cuando nos sentamos en esa mesa? ¿Los trabajadores sindicalizados representan a los trabajadores del Uruguay? Suelen sentarse representantes de las empresas más grandes y de los sindicatos más grandes a decidir el destino de toda esa rama. Es más, de los que ni siquiera están en esa rama porque no han nacido, pero ahí se fijan los salarios que se van a determinar para quien quiera hacer nacer una empresa en el Uruguay en ese sector de actividad. Decimos entonces que unos pocos decidimos por todos. Y esto que digo está comprobado por los datos empíricos. Fíjense ustedes, entre el 2014 y el 2019, en esos 5 años, se perdieron 24.000 puestos industriales. El empleo hacía así y los consejos salariales se reunían y los salarios seguían subiendo. ¿Cómo se entiende que el Uruguay haya transcurrido por eso y no se haya alertado de la situación? Esa es la foto de la realidad que nos mete en el año 2020 y en la pandemia. Yo hace años que vengo hablando de esto, en la gremial individual en la que participo, que es la farmacéutica, digo, esto es como la garganta de un cocodrilo, se separan más las mandíbulas, se traga trabajadores, pero se traga empresas. Entre el 1 de diciembre del 2016 y el 1 de diciembre del 2020, 2.400 empresas de entre 5 y 100 trabajadores cerraron su actividad. Muchas de ellas hoy están en la informalidad. Por algo, nuestro sistema que regula, que administra estos consejos, la ley de negociación colectiva, está observada por la OIT. Y alguien dice, bueno, pues es una observación. La OIT es el organismo que defiende a los trabajadores. Y sus comités de libertad sindical, de normas y de expertos, todos son tripartitos. Y todos dijeron, esto está mal y esto viola los convenios que el propio país firmó. Felizmente tenemos el mensaje y la palabra del gobierno de que va a encarar este tema de una vez por todas y que vamos a poder tener un régimen adecuado a los convenios internacionales del trabajo. Y ustedes saben que ahora hicimos muy recientemente con equipos consultores un acuerdo y hizo encuestas a nivel, para sacar la opinión reservada de cada uno en su intimidad de todos los industriales del país, representativa de los industriales del país. El 81% de los industriales dice que se debe respetar en los consejos de salarios las heterogeneidades dentro de las ramas. El 70% de los encuestados dice que la negociación debe ser libre, bipartita y voluntaria y que, como dicen los convenios, el Estado solo se meta para tratar los mínimos en caso de que no haya acuerdo entre sindicatos y trabajadores. Estas cosas por ahí parecen, bueno, no importa, es lo que tenemos, importa, porque termina afectando la imagen del país. Déjenme compartir con ustedes algo que por ahí no se lee acá entre nosotros, pero estos son datos del World Economic Forum, informe 2019. Este es un foro de economistas mundial que emite un índice de competitividad global para cada uno de los 141 países que lo integran. Uruguay está a media tabla porque mide varios aspectos de la vida económica y de la vida social de un país como para que una empresa piense en instalarse en el Uruguay. Pero fíjense lo que dice en materia de relaciones laborales. En flexibilidad y determinación de salarios, ¿saben en qué puesto estamos? En el 141. En salarios y productividad estamos en el 122. En cooperación trabajador-empleador estamos en el 138. En el costo del despido estamos en el 97. Creo que es algo que debe llamar nuestra atención, debe convocarnos, debe interpelarnos a tratar de hacer las cosas distintas, porque esto es lo que ven los que vienen a invertir al país.
Entonces, para definir cuáles son nuestras propuestas, proponemos levantar las observaciones de la OIT, proponemos lineamientos, a la hora de los lineamientos segmentados, lo que decía hoy, bueno, las empresas grandes podrán tener estos lineamientos, las medianas, las pequeñas, podrá haber alguna variabilidad en función territorial. ¿Qué sentido tiene que una empresa o un grupo de empresas que están a 500 kilómetros del centro de consumo paguen los mismos salarios que se pagan en Montevideo? Tenemos además, como otra propuesta, protocolizar y facilitar los descuelgues. Hoy descolgarse de lo que no se puede pagar es un drama. 2020 tuvo 4 descuelgues. 4 empresas se descolgaron. No podemos exponer a las empresas que no pueden pagar a tener que reducir las plantillas, bajar la cortina y trasladarse a la informalidad. Proponemos también, para circunstancias especiales, tener algunos mínimos que permitan, por ejemplo, a las nuevas empresas pequeñas abrir. Lo que decía hoy, los salarios terminan siendo barreras de entrada al ingreso de nuevos actores. Y también tenemos, y planteamos en su momento, y fue bastante discutida, para los casos de emergencia, la consideración con garantías y en forma temporal de soluciones que permitan a las empresas poder sobrevivir a los tiempos de tormenta. Un aspecto que queremos señalar también y no los queremos aburrir, las negociaciones deben secuenciarse. No pueden negociar todas las rondas juntas. Primero tienen que negociar aquellos que estamos en competencia con el mundo, para que los demás, los que están regulados, los que reciben su salario a partir de tarifas que resuelve el gobierno, o que venden bienes no transables, no influyan, no generen ese efecto inercial sobre las demás rondas y trasladen esa realidad a la de los sectores transables que estamos expuestos a otras realidades. Un detalle que no quería dejar pasar en materia de empleo, y por cierto, viendo ayer el índice de ocupación de la industria uruguaya, me refiero a la capacidad de producción industrial, está en el 62%. Nosotros estamos con una capacidad ociosa de un 38% que está abierta a la posibilidad de producir. En ese sentido, le hemos planteado a la Administración que tiene varios, digamos, esquemas de compras públicas para distintos sectores que uniformicen un proyecto de ley que presentamos en forma temporal un margen de preferencia nacional para enfrentar esta adversidad del 20% para las compras del Estado. Dicho todo esto, y termino, simplemente para que se vayan enterando de algo que venimos haciendo, tiene que ver con medio ambiente. Nosotros, como industriales, somos responsables de los envases de nuestros productos. Al día de hoy tenemos un plan de gestión de esos envases que no nos satisface, pero hemos hecho un acuerdo con la Administración, hemos anunciado a la Administración de Gobierno, también a las intendencias departamentales, que nosotros vamos a proponer un plan novedoso que va a generar, digamos, esa logística inversa de recuperar los envases y de valorizarlos de acuerdo a las exigentes normas de medio ambiente. Hemos contratado una consultora de primer nivel que está haciendo un trabajo adaptado a los tiempos que estamos viviendo y que esperamos que esto, que es de interés nacional, que es política del gobierno que le ha dado categoría de Ministerio de Ambiente a la política ambiental del país, y por cierto, es un problema departamental para los 19 intendentes del Uruguay, entendemos va a ser de mucha importancia y que va a comprometer a todos los sectores de la sociedad, porque esto empieza en la casa de cada uno de nosotros a la hora de decidir que esa botella de plástico, que ese envase de cartón tiene que ir a otro lado y limpio, porque lo vamos a llevar a un lugar donde va a haber todo un sistema que va a permitir que eso vuelva y recircule como nos lo está pidiendo el tiempo, como debemos hacerlo para poder convivir con la conciencia ambiental que hemos perdido en las últimas generaciones. Para terminar, y esto se ha ido muy largo, hoy cumplimos 123 años. Bueno, el dinamismo del cambio nos obliga a escuchar, a comprender,
a recorrer el espinel de cada una de las industrias nuestras, a contribuir a su emprendedurismo, a su capacitación, a la innovación. Tenemos debes para hacer en este sentido como país. Tenemos un nivel de inversión en innovación que es muy bajo y que también desafía a la República a construir, digamos, alternativas para el desarrollo que permitan soñar con un país que produzca mucho más de lo que hoy produce, que pueda exportar más su capital, que tenga a su capital humano trabajando en el territorio con exportaciones sustentables cada vez más grandes. Para todo eso necesitamos una industria competitiva que, como dice el cartel que está a nuestras espaldas, sea el motor del desarrollo que el país necesita y que el país reclama. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el subsecretario de Industria, Energía y Minería, el señor Walter Berry. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes en nombre del Ministerio de Industria. Como ustedes ya escucharon, el ministro Paganini les ha dejado un saludo en una nota que ha mandado. Está regresando en estas horas de un viaje a Europa, en donde fue precisamente a vender lo bueno y muy bueno que tiene el Uruguay para que nos vaya mejor a todos. Así que seguramente en los próximos días nos vamos a estar reuniendo con ustedes. En primer lugar, quiero saludar a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, al secretario de la Presidencia, a los ministros de Estado, que veo dos, a los subsecretarios, a los directores de entes, legisladores, senadores, diputados, a mi compañero de ministerio, que los quiero nombrar, sobre todo a la directora nacional de Industria, a quien le compete sobre todo este tema del día de hoy. Y voy a intentar, he tomado nota de todos los deberes que nos ha puesto sobre la mesa el presidente, que son muchos y muy exigentes, pero que creo que al final de todo esto nos vamos a coincidir en que estamos en la misma línea. Este eslogan del motor de desarrollo es un muy buen eslogan, y esos motores del desarrollo son precisamente los que Uruguay, en unas circunstancias muy extremas que vivió el mundo y que sigue viviendo todavía, no apagó gracias a un manejo muy adecuado de la pandemia, que hoy, con el diario del lunes, todo lo valoramos y lo reconocemos, pero que había que estar en ese momento a 13 días de haber asumido y tomar esas decisiones. Esos motores que el presidente Lacalle dijo siempre no vamos a apagar, son los que hoy nos permiten, de alguna manera, tener ese motor encendido para el desarrollo, y la industria es precisamente uno de esos motores fundamentales para el desarrollo del país. Yo les voy a dar una mirada de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Industria con el ministro Paganini y con la directora de Industria. Es cierto que hemos perdido muchas industrias, sobre todo en los últimos 5 años, pero es cierto también que tenemos 17.000 industrias que constituyen el 9% de las empresas del país que tienen origen industrial. El 99% de esas industrias, de esas 17.000 industrias que tenemos, son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. De alguna manera reflejando lo que es la composición del Uruguay. La enorme mayoría, casi la totalidad de las empresas del Uruguay son MIPYMES. Este volumen representó en el 2020 la generación de aproximadamente 124.300 puestos de trabajo en un año muy difícil como el 2020, que seguramente no puede ser tomado en cuenta para medir nada, y correspondió al 9% del empleo nacional. Impactó en el PBI del país, en el PBI industrial del país, alcanzando aproximadamente unos 6.500 millones de dólares, y si hablamos de las exportaciones industriales y agroindustriales, superamos los 7.000 millones de dólares, correspondiente aproximadamente al 87.6% de los bienes exportables de nuestro país. Nuestros destinos, China, con el cual hoy estamos comenzando las tratativas de un TLC, que ahora vamos a hablar, los países que conforman el Mercosur, el barrio del cual no podemos mudarnos, pero que tenemos que tratar de cambiar la realidad, países que integran la Unión Europea, Estados Unidos y México básicamente son los principales destinos de nuestros productos industrializados. También es importante destacar que en los meses de septiembre a diciembre de
2019 que fueron relativamente buenos, por lo que el crecimiento esperado en comparación a la situación prepandemia tendría que indefectiblemente achatarse. Ello importa, ya que durante el primer semestre del 2021, la industria no ha logrado sostener el repunte de mediados del 2020, por lo que tener ahora un trimestre móvil de crecimiento es una señal auspiciosa de recuperación que creo que debemos valorar y que debemos, obviamente, ratificar con las próximas mediciones. La evolución de los sectores industriales verificada en los últimos meses podemos dividirla en 4 grandes categorías de empresas. La primera, aquellos sectores que se muestran recuperados y transitando una trayectoria de crecimiento fuerte, en los que se encuentran la industria de maquinaria, plástico, caucho, fármaco, automotriz, alimentos y algunas otras. Un segundo escalón donde se encuentran aquellas que están mostrando los primeros meses de crecimiento en relación a la situación pre-COVID, que son los minerales no metálicos, refinería, papel y químicos. En la tercera categoría encontramos los que, si bien muestran síntomas y trayectorias de recuperación, aún no logran igualar los niveles pre-COVID y tienen dificultades. El sector de equipos electrónicos y eléctricos y reparación se encuentra allí. Y en la cuarta, los que tenemos que la caída fue muy fuerte y que se encuentran aún muy por debajo de los niveles de la prepandemia, integrada por los sectores textiles, bebidas, cuero, impresión, vestimenta y electrónica. Algunos de estos sectores han tenido ya algunos beneficios vinculados a las compras públicas, que de alguna manera lo que busca es ayudarlos en estas circunstancias, donde seguramente estén una gran mayoría de esos 24.000 puestos de trabajo que aún no, de esos 7.000 puestos de trabajo que aún no logramos recuperar. En los primeros meses de la pandemia, el número total de beneficiados por seguro de paro, y digo esto a título para valorar hoy, a la distancia de algunos meses ya, el desempleo trepó de 46.000 trabajadores que había en el seguro de paro antes de la pandemia a 186.000, y acá está el ministro de Trabajo que me asiente con la cabeza, y no me hubiera gustado estar en su lugar. Comenzó a disminuir en mayo pasado hasta alcanzar una meseta de 75.000 personas aproximadamente a partir de noviembre del año pasado. Hoy, lo anunció él ayer, podemos decir con optimismo moderado que la cantidad de personas en seguro de paro sigue bajando, de desempleo sigue bajando, y si lo comparamos con la prepandemia, con el año 2019, hay 10.000 trabajadores menos en el seguro de paro. Y yo creo que ese es un número que debemos celebrar. Seguramente la industria ha sido parte fundamental de eso, a pesar de que hay 7.000 que todavía no pudimos recuperar. Pero son cosas buenas que hablan de un buen manejo del país, un buen manejo de la economía, un buen manejo de las cuentas públicas y un buen manejo de la pandemia, que permitió una rápida recuperación. 10.000 puestos de trabajo para un país pequeño como el nuestro es una cosa importante. Y aún más, si lo comparamos con el promedio 2015-2018, que no fue el mejor para la industria, también estamos por debajo, con algunos par de miles, pero estamos por debajo. Todo esto indica que la recuperación del empleo se está acentuando y seguramente en algunos meses más comencemos a recuperar y comenzar a pensar que es posible volver a recuperar aquellos 24.000 puestos de trabajo que se perdieron en los años anteriores. Así que yo creo que estos son números importantes para destacar de este manejo que ha hecho Uruguay de esta situación mundial que nos ha afectado a todos. Frente a este panorama que nos tocó asumir al frente del Ministerio de Industria a 13 días de haber asumido, el MIEM, con el ministro Paganini y nosotros y el equipo de directores y el subsecretario nos propusimos ser una institución de puertas abiertas, intensificando el trabajo articulado entre el sector público y privado en estos meses difíciles, situación que se ha concretado con varios sectores de la industria. Con la SIUP tenemos un muy buen vínculo, no es necesario destacarlo, pero en ese sentido el involucramiento de todos los actores del rubro ha resultado clave para lograr una mirada sistémica, generando así un cúmulo de políticas específicas para el sector, las que han permitido incrementar el valor y la innovación en la producción. Por ejemplo de ello, le quiero nombrar solamente algunos ejemplos de lo que hemos hecho
a través de la Dirección Nacional de Industria, como por ejemplo los consejos que hemos puesto en funcionamiento nuevamente, que el de diseño, de biotecnología, electrónica automotriz, automotriz, electrónica y ágatas y amatistas. Algunos de ellos han tenido ya algunos avances, hay otros que están pronto a salir incentivos para esta producción, como por ejemplo el de ágata y amatista. Hay un decreto pronto que va a permitir dar beneficios a aquellas industrias en el norte más profundo de nuestro país, donde las diferencias son mayores, para que puedan de alguna manera agregarle valor y mano de obra de la zona a algún producto que naturalmente solamente se encuentra allí y que está entre los mejores del mundo. En algunos otros sectores estamos trabajando en otras herramientas y seguramente prontamente vamos a tener los decretos en marcha. También podemos mencionar a modo de titular los incentivos en algunos sectores para fomentar la compra del trabajo nacional. El presidente Antía hacía mención a ello. Hay dos sectores en los cuales ya se han aprobado y están vigentes los decretos para compra pública, que son el sector de la industria del calzado y la industria de la vestimenta, que seguramente en algunos casos no alcance, pero que de alguna manera hace que sean más competitivos con productos importados, donde muchas veces perdían licitaciones por muy poco monto y donde todos sabemos que en este rubro el Estado es un gran articulador porque es quien más compra en cantidades más grandes y que de alguna manera con esto los estamos ayudando. Sabemos que a algunas no les alcanza, pero es una ayuda. Estamos trabajando en otros sectores también para llegar a tener también mejoras e incentivos para las compras públicas. De forma transversal se han diseñado y se vienen implementando los instrumentos en programas con énfasis en las pymes nacionales, siendo el peso relativo de la misma en la generación de empleo muy significativo, pero es casi testimonial el peso de las pymes en las exportaciones industriales. Por eso nuestro desafío del Ministerio de Industria, desde la Dirección de Industria en conjunto con DINAPYMES, es apalancar fuertemente a las pymes industriales con potencial exportador para hacer crecer ese porcentaje tan pequeño que hoy tenemos de pymes que pueden exportar y sin embargo son un porcentaje tan alto de las empresas del país. Desde las distintas direcciones que integran nuestro ministerio se han dado señales inequívocas en pos de avanzar en temas como la digitalización y la automatización, así como también en la búsqueda de mejoras competitivas a través de nuevos modelos productivos en clave de sostenibilidad, con ejemplo de desarrollo, de economía circular, camino que la CIU viene transitando desde hace muchos años y que nosotros en el Ministerio de Industria le hemos dado especial interés y con el cual recientemente hicimos un acuerdo con ANI para desarrollar proyectos de economía circular o economía verde. Es preciso señalar que varios instrumentos tradicionales del Ministerio han sido reorientados en este momento, en esta pandemia, para apoyar empresas que se encuentran invirtiendo en procesos de sostenibilidad. Le voy a mencionar algunos a modo de ejemplo y lo voy a hacer rápidamente. El Fondo Industrial, que fuera creado en el año 2012, a través del cual se busca apalancar inversiones industriales mediante la entrega de fondos no reembolsables, apoyar acciones tendientes a la diversificación de la estructura productiva, así como también el fortalecimiento de los procesos. Se pretende agregar valor mediante la innovación, aplicando conocimiento y tecnología de forma sostenible a las distintas cadenas productivas. Este fondo ha sido reorientado y creemos que ha sido bastante exitoso en los últimos llamados. Otro estímulo es el Fondo de Electrónica y Robótica, el cual nació del intercambio con el sector privado desde el Consejo de Electrónica, consejo que les mencionaba hace un momento que pusimos en funcionamiento, a partir del cual se han generado varios instrumentos de apoyo al sector destinados a empresas ya consolidadas, cuyo objetivo es apoyar a un sector intensivo en conocimiento, promoviendo capacidades y servicios que logren ser incorporados en el tejido productivo nacional. En tercer lugar, quiero mencionarles el Fondo de Vinculación Tecnológica 2021, que viene a sumarse al paquete de instrumentos disponibles de la Dirección Nacional de Industria, complementando la oferta de herramientas disponibles para las MIPYMES en general. Se trata de una forma de impulsar a las MIPYMES para implementar proyectos acotados que cuenten con un diagnóstico previo, para lo cual se les asigna el acompañamiento de una asesoría técnica que les garantice el éxito de las mismas. El objetivo principal es promover la mejora productiva y el aumento de la competitividad. Resta mencionar que, al igual que con otros instrumentos, se trabaja en sinergia con la Cámara de Industria del Uruguay a los efectos de encadenar y optimizar los apoyos.
Otro de los programas que queremos mencionar es el Fondo de Biotecnología 2021, sector que se ha considerado vital apoyar en mérito de que se concibe la industria biotecnológica como un sector estratégico por su generación de valor y también por su rol de competitividad al ser incorporado a los procesos de producción tradicional. El Fondo Naranja, que también fuera puesta en práctica, que fue creado como un instrumento más de la Dirección de Industria, diseñando y alineándolo con el objetivo de fomentar el fortalecimiento de sectores productivos vinculados a las industrias creativas del país, que podrían contar con cofinanciamiento, para diseño, desarrollo de pilotos o implementación. La economía naranja se refiere al grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos cuyo valor es protegido por los derechos de la propiedad intelectual. Voy a abreviar. Estas han sido algunas de las medidas que hemos tomado y venimos desarrollando, las que deberán leerse en forma conjunta con el resto de las herramientas y beneficios implementados desde el sector público, desde el Gobierno Nacional, para mitigar los efectos negativos de la pospandemia. Todo esto implica varios millones de pesos del presupuesto nacional, de nuestro presupuesto en el Ministerio de Industria, destinados a todos estos programas, como todos se podrán imaginar. También quiero mencionar que el año próximo quedarán instalados y en funcionamiento 2 centros tecnológicos en el interior del país. El presidente Antía hablaba de las necesidades que tenemos en la formación en educación. Estos 2 centros tecnológicos que apostarán a sumar y a aunar los conocimientos y capacidades que el Uruguay tiene en la cadena forestal maderera y en de bioeconomía, con la participación en su dirección, en los directorios de los centros tecnológicos de los sectores productivos e industriales. Lo vamos a llevar adelante, lo va a articular, lo va a desarrollar ANI, por allí anda su presidente, con el cual en estos días tenemos una reunión más de trabajo para seguir adelante con esto. Esto es financiado por el Fondo de Innovación Sectorial, o FIS, conocido por FIS, que es un fideicomiso que integramos junto a la empresa UPM y que de alguna manera pretendemos que esto quede para bien del Uruguay, para capacitar y desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación que sumen a la cadena de producción. Fortalecer la industria es un paso esencial para avanzar en la cadena de valor y para ello se requiere, como decía el presidente Antía, mejores condiciones de competitividad y todos sabemos que estamos trabajando en ello. De lo que nos toca a nosotros y lo que les toca a otros sectores del gobierno, que no voy a dar respuesta yo, pero que seguramente todos sabemos a qué nos referimos. Pero en lo que respecta a nosotros, por ejemplo, en el combustible, ustedes saben que hemos puesto en vigencia un nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, que no nos ha tocado en suerte, como tampoco nos tocó en suerte el gobierno, porque apenas días de haber asumido, nos tocó 2 años de pandemia ya, casi, tampoco nos tocó un buen momento para poner en práctica una nueva forma de fijar precios de los combustibles, porque los precios internacionales del petróleo están en alza permanente y nos ha obligado, de alguna manera, a instrumentar este sistema y hoy a recurrir a ganancias extraordinarias de ANCAP. Lo que sí les quiero decir es que quiero defender este sistema. Es un buen sistema que trae transparencia y que seguramente en algunos meses más, en algún tiempo más, vamos a ver los beneficios de lo mismo y lo que buscamos y lo que queremos y lo que perseguimos desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Industria es llegar a tener combustibles competitivos y que ustedes puedan acceder a los mismos para poder competir en esas condiciones. Es cierto que hoy incorporamos un factor X porque había que de alguna manera tratar de darle un tiempo a ANCAP para que pueda corregir los problemas con que nos encontramos. Problemas propios de mala administración, negocios que pierden dinero, que son recursos de todos y que ya estamos en proceso de comenzar a corregir. Por lo tanto, esperemos que el año próximo, cuando nos encontremos, ese factor X ya sea bastante menos que el que hoy hemos fijado y ese es el objetivo que tenemos. Por lo tanto, yo defiendo este mecanismo, a pesar de que algunos pretenden cuestionarlo, es transparente y les asegura a los uruguayos que ANCAP no va a ser usado como caja para cubrir otros gastos que se generan en otras áreas del Estado o en la propia mala administración de la empresa. Hoy los uruguayos podemos hablar del PPI, de saber cómo se fija el precio del combustible. Antes el precio del combustible se fijaba y no teníamos ni idea por qué pagábamos ese precio. Por lo tanto, no queremos caer en eso, queremos que de alguna manera los precios de los combustibles sean fijados de
con transparencia. Y eso es lo que establece este nuevo mecanismo de fijación. Por otro lado, también estamos trabajando, el ministro Paganini viene de su gira precisamente, como yo le digo, de ir a vender hidrógeno. En realidad, le simplifico la misión, pero es así. ¿Por qué estamos pensando en el hidrógeno? Bueno, seguramente porque tenemos condiciones de generar hidrógeno a costos muy accesibles que nos ubican entre la franja de países netamente exportadores de hidrógeno. Con lo cual, es muy bueno, pero si lo miramos hacia la interna, también es muy bueno que cuando el hidrógeno tenga el desarrollo y podamos captar las inversiones para desarrollarlo, también se aplique a la industria, como energético de la industria. Y eso es muy bueno. Y si bien podemos pensar de que es un futuro no tan cercano, tenemos que mirar que debe ser una política de Estado y tenemos que tener una mirada país y tenemos que pensar también que lo que estamos haciendo tiene que ser a largo plazo para los próximos gobiernos que vendrán. Para este, pero también para los próximos. Y esto del hidrógeno es una mirada a largo plazo, una visión país de políticas de Estado que creo que debemos potenciar entre todos. La apertura comercial creo que es el otro gran tema en el cual el Gobierno está trabajando. Desde el Ministerio de Industria buscamos que esto se potencie cada vez más, trabajando con Cancillería, con Uruguay 21. El Uruguay ha avanzado en esos aspectos. Todos sabemos que el presidente Lacalle ha movido las raíces del Mercosur y yo creo que de buena manera, no porque no querramos al Mercosur, lo queremos y lo queremos mucho y lo debemos potenciar. Tenemos que volver a tener más exportaciones hacia la región, hacia nuestros vecinos, pero también es cierto que el Mercosur no puede significar un corsé que no nos permita desarrollar acuerdos con otros países en los cuales pueden ser beneficiosos para el país. Es muy bueno que ustedes tengan una consultora que esté analizando el tema, porque va a aportar también a esa discusión que como país tendremos que dar a la hora de avanzar en ese acuerdo. También estamos avanzando con otros países en acuerdos bilaterales. Creo que no hay dudas de que hay un fuerte cambio en la política exterior del Uruguay y creo que eso hace a la ayuda de la competitividad y la apertura de mercados que los industriales, la industria nacional necesita. Por lo tanto, quiero terminar simplemente la industria diciéndole que ustedes se han puesto nuevamente de pie para echar a andar a este país, comprometidos con la generación de empleos, apelando a la innovación, al uso de la tecnología de vanguardia, a la inversión para generar mayor competitividad y así obtener nuevos mercados. Desde el paradigma de la sostenibilidad, que todos debemos defender, créanme que ese camino que ustedes recorren todos los días con mucho sacrificio y esfuerzo y que hoy celebran en este día que es de ustedes y de todos sus trabajadores, que en esa misma dirección, en ese mismo camino estamos desde el Gobierno Nacional y sobre todo desde el Ministerio de Industria avanzando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos ahora a disfrutar de un almuerzo de camaradería para continuar celebrando juntos de este día tan especial. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos.